El 26 de abril del año de 1911, la entonces villa de San Pedro de las Colonias fue tomada por parte de las tropas de la Segunda División del Norte del Ejército Liberador que encabezara don Francisco I. Madero. En este caso, las tropas de la Segunda División del Norte eran encabezadas por el general Emilio Madero, hermano del apóstol de la democracia. La primer toma de San Pedro de las Colonias quizás no fue una toma que tuviera unos grandes resultados militares, pero sí tuvo un gran significado histórico, dado de que San Pedro era el pueblo de Francisco I. Madero y, como hemos señalado, fue el lugar donde el apóstol de la democracia inició su peregrinar en pos de la democratización de nuestro país. Es una fecha sumamente importante para nuestra historia. Francisco I. Madero inicia sus actividades políticas en el municipio de San Pedro, Coahuila, en el año de 1904, cuando funda el Club Demócrata Benito Juárez, que después será el primer club antirreeleccionista que se crea en nuestro país. Madero había llegado a San Pedro procedente de Parras en el año de 1893, un poco antes de cumplir sus 20 años. Él forma parte de una familia acaudalada, de una familia que encabeza el patriarca de los Madero, don Evaristo, y llega a hacerse cargo de las haciendas algodoneras. Pero aquí en San Pedro, Madero va a tener un despertar político que lo va a llevar a crear el primer club y a participar en 1904 por primera vez en la política en las elecciones municipales de aquel tiempo. Después de haber sido víctimas de un descarado fraude electoral en el año de 1904, Francisco I. Madero decide iniciar una cruzada a nivel nacional para fundar un movimiento que busca derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. En el año de 1908 va a escribir, a editar y a publicar en San Pedro de las Colonias su libro La Sucesión Presidencial, que es un brillante ensayo donde se analiza la situación política del país y se proponen algunas medidas democratizadoras para cambiar el destino de México. Francisco I. Madero es en ese momento una figura que empieza a crecer a nivel nacional, va a fundar una red nacional de clubes y va a participar en las elecciones de 1910, pero va a ser reprimido. Es hecho preso en Monterrey, Nuevo León, y llevado a la prisión de San Luis Potosí, de donde se fuga cuando se entera de que existen planes para matarlo. Se va a San Antonio, Texas, y allá promulga el plan que lleva ese nombre, donde se convoca a los buenos mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Según se cuenta en el Diccionario Biográfico e Histórico de la Revolución Mexicana, el 26 de abril las tropas de Sixto Ugalde y Enrique Adame Macías se unieron para atacar la plaza de San Pedro. Antes se había librado un combate en la hacienda de San Lorenzo, donde las tropas de Benjamín Argumedo y Enrique Adame vencieron fácilmente a los hombres armados que guarnecían la hacienda, que era defendida por rurales y guardias de los mismos hacendados, los cuales fueron reforzados por algunos soldados federales provenientes de Torreón. Los revolucionarios fueron apoyados por elementos que venían del norte, y una vez que los federales se replegaron, empezó el avance a San Pedro de las Colonias. Después del levantamiento en San Pedro, el 21 de noviembre de 1910, se van a empezar a formar varios grupos de revolucionarios en la comarca lagunera. Uno de ellos estaba encabezado por don Sixto Ugalde, originario de la llamada entonces Vega de Marrufo, en el municipio de Matamoros. Otro grupo se formó en torno del ya mencionado Enrique Adame Macías,
y algunos otros grupos como el que encabezaba Benjamín Argumedo. En diferentes momentos estos grupos estuvieron atacando las poblaciones de la región lagunera y según se da a conocer, Enrique Adame Macías y Benjamín Argumedo se van a reunir con algunos otros grupos revolucionarios en la hacienda de San Lorenzo en la víspera del 26 de abril de 1911 para preparar lo que va a ser el combate de San Pedro, que va a conducir a la primer toma de esta población. El mando de aquellas tropas, como ya hemos mencionado, recayó en el general Emilio Madero González, hermano de don Francisco, quien había recibido el nombramiento de jefe de la segunda división del norte del ejército revolucionario, y quedaron también bajo el mando de los jefes revolucionarios Sixto Ugalde, Orestes Pereira, Jesús Agustín Castro, Benjamín Argumedo, Domingo Arrieta y Calixto Contreras. Las tropas reunidas en San Lorenzo se dirigieron a San Pedro, a donde entraron sin tener mucha resistencia, ya que según las crónicas de esos días, los federales destacamentados en la plaza opusieron poca combate contra los revolucionarios y el general Emilio Madero había dado instrucciones para que se negociara con el presidente municipal Mariano Viesca y se desalojara la plaza por parte de las tropas federales, las cuales abandonaron el municipio sin oponer mucha resistencia. La intención del general Emilio Madero fue evitar un baño de sangre innecesario. Según testimonios de aquellos años, las tropas maderistas al entrar a San Pedro fueron recibidas con mucho entusiasmo y una vez asumido el control del pueblo, los revolucionarios sacaron de la cárcel municipal a varios miembros de los clubes antirreeleccionistas de esta villa que habían sido aprehendidos por los federales. Entre ellos se liberó al profesor Gabriel Calzada. Las tropas revolucionarias entraron a San Pedro, según se cuentan varias crónicas, ataviadas con diferentes formas, principalmente una vestidura charra, según se cuenta, con imágenes religiosas y listones tricolores en los sombreros norteños. Según las crónicas de esos días, entre los revolucionarios que entraron a San Pedro se encontraba Petra Herrera, la mítica soldado, de la cual se ha hablado mucho pero poco se sabe, ya que no existen muchos datos sobre su vida. Lo que se sabe que era buena para montar, domar caballos y que era una muy buena tiradora con el rifle y la pistola. Junto con ella entraron a San Pedro un gran número de pobladores simpatizantes de Madero que se habían unido a las tropas del general Emilio Madero González. La primer toma de San Pedro de las colonias por parte de los maderistas, como hemos mencionado, más que un evento armado espectacular o sangriento, fue un momento muy simbólico por parte de la Revolución Mexicana, ya que se tomó el pueblo donde inició don Francisco I. Madero su lucha, donde estableció su domicilio conyugal, donde se integró a esta comunidad de manera plena, donde escribió y publicó su libro La sucesión presidencial. Sin lugar a dudas, para la historia de México es un momento muy importante y más que nada para la historia de nuestro pueblo, porque ese día las tropas maderistas derrotaron a la dictadora porfirista en el pueblo del apóstol de la democracia, San Pedro de las Colonias. En 1910, iremos año primero, comenzó la oposición.
Este 26 de abril, fecha en que se celebra la primer toma de San Pedro por parte de las tropas maderistas, también se celebra el 46 aniversario de la inauguración del mural de la Revolución que está en el auditorio de la Casa de la Cultura. Fue en 1976 cuando el entonces candidato a la presidencia de la República, José López Portillo, acompañado del gobernador Óscar Flores Tapia, inauguraron las instalaciones de la Casa Ágora, Casa de la Cultura, se le llamó en aquel tiempo, esa finca que originalmente fue propiedad de la familia Madero, luego pasó a ser de propiedad del Casino San Pedro, y después en los 70, en el 74, se hizo la permuta con los socios para que ese terreno pasara a ser propiedad de la nación, y la casa donde vivió el apóstol de la democracia en San Pedro de las Colonias, su pueblo adoptivo, donde él mismo dijo que había pasado los mejores años de su vida, se convirtió en un centro cultural. En este lugar se rehabilitaron las instalaciones, se hizo una sala de exposiciones, se llevaron a cabo trabajos de remozamiento y se construyó un auditorio. Y en su muro principal está el mural de don Antonio González Orozco, gran pintor originario del estado de Chihuahua, uno de los grandes muralistas, de los últimos grandes muralistas de México, alumno de Diego Rivera y parte de la Escuela Mexicana del Muralismo. También tiene una gran obra de caballete. Desgraciadamente el maestro González Orozco falleció hace algunos años. Nuestro bello mural que está en el auditorio de la Casa de la Cultura se titula Francisco I. Madero y su significación en el movimiento revolucionario de 1910. Según el maestro González Orozco, mide 15 metros por 3, está colocado en el auditorio del nuevo Centro Cívico Cultural Francisco I. Madero, recientemente acondicionado en la casa que por varios años habitó Madero con su familia en San Pedro de las Colonias, donde escribió su libro básico para el inicio de la revolución, la sucesión presidencial en 1910. Tanto las instalaciones del centro cívico como la ejecución del mural fueron iniciativa del presidente Luis Echevarría y el gobernador del estado, don Óscar Flores Tapia, e inaugurado el 26 de abril del año de 1976 por el candidato a la presidencia de la República, José López Portillo, en una gira en el estado de Coahuila. La ejecución del mural fue encomendada al notable artista chihuahuense González Orozco, quien ha venido desarrollando un intenso trabajo en el campo del muralismo iconográfico histórico, dos de cuyos murales se informa ejemplos de más notables se encuentran en la sala de carruajes históricos del Museo Nacional de la Historia de el Castillo de Chapultepec. Se realizó en el Molino de Santo Domingo sobre 6 paneles desmontables de fibra de vidrio y materiales acrílicos. Posteriormente fue transportado y colocado en el lugar de donde se encuentra, en San Pedro. La composición incluye cerca de 60 personajes que están divididos en 3 grandes secciones que representan respectivamente a Madero líder, rodeado de sus cercanos colaboradores, y a un lado a su esposa dialogando con el pueblo, y da a conocer su libro La sucesión presidencial. En el fondo se aprecian mantas con eslogan políticos de la época, árboles y las torres de la iglesia de San Pedro de las Colonias. La parte central está entonada en rojo con un simbolismo del fuego de la lucha armada. Representa a los participantes, los caudillos que intervinieron en la revolución, soldados anónimos y soldaderas. Esa es la fase de la revolución constitucionalista.
La tercera sección muestra a Madero, ya presidente, al inicio de su recorrido que hiciera de Chapultepec a Palacio Nacional el 9 de febrero de 1913, con escolta del heroico colegio militar, entre quienes destaca la figura del cadete José López Portillo y Weber, abuelo del candidato, y numerosos personajes como Manuel Bonilla, el nicaragüense Solón Argüello, quien pidió armas al presidente para defenderlo, el intendente de Palacio, Adolfo Basó, Federico Montes, Abraham González, Belisario Domínguez, y las dos valerosas mujeres que acompañaron a su viuda a reclamar el pojo de Madero, María Arias y Eulalia Guzmán. Dos montones de piedra amontonados, enormes canteras, forman el enlace entre las tres secciones y simbolizan el desplome del edificio pétreo que era la dictadura porfiriana. El mural en estos días se encuentra un poco deteriorado. Hay el compromiso del actual presidente municipal para restaurarlo. Para los sanpetrinos es un honor que una obra de este gran muralista mexicano, de este chihuahuense gigante de la pintura nacional, esté en uno de nuestros recintos más importantes, como es la Casa de la Cultura, donde se ubicó algún día la casa de don Francisco I. Madero. Y es importante que las autoridades lo restauren para recuperar todo su esplendor, máxime que el próximo año se cumplirán 150 años del nacimiento de don Francisco I. Madero. Por eso es importante que en este pueblo donde Madero inició su lucha por la democracia, donde afirmamos por lo mismo que dijo Madero que es la cuna de la revolución, se cuente con la restauración de este importante mural. Máxime que va a celebrarse, como señalamos, ese 50 aniversario en el pueblo donde nació el grito de ¡Viva Madero! Debemos rendirle homenaje a este gran pintor chihuahuense y recordar siempre la figura de nuestro paisano adoptivo Francisco I. Madero. En 1910 iremos año primero